En el video anterior yo les mencioné que hay que poner carpetitas hacia abajo. Conforme las vamos terminando, en la última vuelta, que es la número 11, se van a unir las carpetas y ya se podían continuar uniendo hacia abajo, ¿no? Hacia la parte del cuerpo. Entonces, y les dije que primero vamos a unir las carpetas grandes, que son estas, ¿sí? Y posteriormente las redondas, ¿sí? Entonces, yo me adelanté un poquito en esta parte donde van estas que son las pequeñas, que son las redondas, pero dejé esta parte de aquí, de este lado, donde a ustedes les va a quedar, una vez que ya unieron las carpetas grandes hacia abajo, ¿sí? Que es la parte del cuerpo, les va a quedar este espacio, ¿sí? Entre las uniones de estas mismas que son las grandes. Entonces, una vez que ya unieron sus tres carpetas de abajo, tanto de la parte de adelante como la parte de la espalda, entonces les va a quedar este hueco. Y para llenar este hueco vamos a hacer los granny redondos pequeños, que son estos, ¿sí? Ya en los videos anteriores les mostré cómo se realiza este granny, ¿sí? Entonces yo dejé este espacio a propósito para que en este video yo voy a unir para que vean cómo se van realizando las uniones. Antes de eso les quiero mencionar una cosa. Cuando ustedes ya unieron las carpetas grandes, ¿sí? Como en este caso, y les va a quedar este hueco, o sí, este es un hueco, pero este se rellena con el círculo pequeño, ¿sí? Les debe de quedar de esta forma. Miren, aquí están ya las uniones, y en cada media luna les va a quedar, acuérdense que yo les dije que les debe de quedar 3 piquitos de cada media luna. Entonces, por ejemplo, de esta donde está unida con esta de arriba, ya se unió aquí en cuatro piquitos o 4 puntos picoy, ¿sí? Y les van a quedar en esta media luna 3 así, 1, 2 y 3. Y en la siguiente media luna les van a quedar otros 3, 1, 2, 3. Si me paso a la otra carpeta, que es esta, aquí me van a quedar también 3, 1, 2 y 3. Y en la siguiente media luna igualmente quedan 3, 1, 2 y 3. Para la carpeta que tengo arriba, igual me va a quedar estos 3, 1, 2, 3. Y en la siguiente media luna también quedan 1, 2 y 3, ¿sí? Para la siguiente, que es esta, me van a quedar igualmente 3, 1, 2, 3, ¿sí? Y en la siguiente media luna van a quedar 1, 2, 3, ¿sí? Si se fijan en cada media lunita donde se están haciendo, donde se hicieron las uniones para las carpetas, en cada media lunita van a quedar 3 que se quedaron, que dejamos pendientes sin unir, ¿sí? De ahí nosotros vamos a tomar estos piquitos para hacer las uniones con el granny redondo, como en este caso, ¿sí? Va a quedar igual. Aquí está, miren, aquí está el círculo, ¿sí? El granny circular con las uniones, ¿sí? De 3 de esta media luna, 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 3 de esta, 3 de esta y 3 de esta y 3 de esta, ¿sí? En cada unión, conforme se va tejiendo la última vuelta de este granny, van a unirse los 3 piquitos que se dejaron de las carpetas grandes, ¿sí? Como es en este caso, que quedó así, ¿sí? Entonces yo aquí voy a hacer, ya tengo yo aquí mi granny redondo con las 2 primeras vueltas, y la tercera vuelta, que es la última de este granny, es a donde yo voy a realizar la unión. Entonces aquí ya inicié la tercera vuelta, ¿sí? Y aquí comencé en este espacio haciendo mis 3 macizos, y después de eso hice 2 cadenas, y aquí es a donde voy a comenzar las uniones. Entonces
Puedo agarrar de cualquiera, por ejemplo de este lado, todos se van a ocupar ya en este espacio para rellenar, ¿sí? Miren qué pequeño queda aquí, que se ve en este hueco, este círculo con apenas 2 vueltas. En la tercera vuelta, que es la última de este granny redondo, es a donde se van a realizar las uniones, ¿sí? Y van a ver cómo va a quedar. Entonces aquí, por ejemplo, ya hice 2 cadenas y voy a tomar de cualquier media luna. En este caso yo voy a agarrar esta de arriba, y en el primer piquito, aquí en el primer orificio del piquito, yo voy a hacer un deslizado para que quede aquí en esta parte unido, y voy a hacer 2 cadenas para terminar de hacer este pico o este punto, y con eso ya me va a quedar unido. Estoy estrenando este gancho, está nuevecito, pero me está costando trabajo. A pesar de que es el número con el que he estado trabajando, es un gancho de aluminio del número 3. Pero a pesar de que estoy trabajando con un gancho igual a este como es nuevo, lo siento hasta raro. Entonces, para irme un poquito más rápido, pues con la pena voy a agarrar mi gancho viejito y voy a continuar tejiendo mejor con el viejito. Miren, ya está tan desgastado el pobrecito, miren, que ya está aquí se despintó, y de aquí, de estas partes de aquí, pero me acomodo más con este viejito, entonces voy a continuar con este. Bueno, aquí ya terminé de hacer mi punto, la unión con este piquito, ¿sí? Entonces aquí yo voy a continuar en cada espacio de mi granny redondo. Voy a hacer 3 macizos, aquí llevo 2, 3, y luego 2 cadenas, ¿sí? Después de las 2 cadenas voy a agarrar aquí, continúo con esta media luna, en el siguiente piquito ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Aprieto, hago 2 cadenas y voy a terminar de hacer este punto, ¿sí? Ahí está, aprieto, monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. ¿Sí? 2 cadenas y me voy al siguiente piquito aquí de esta media luna, este piquito que es el que sigue, y aquí voy a ingresar mi gancho en el orificio y voy a hacer un deslizado, así aprieto, hago 2 cadenas y termino ese piquito de hacerlo, ¿sí? Con un deslizado aquí en esta parte para que me quede unido con el otro piquito. Ahí está, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? 2 cadenas y en la siguiente media luna ya terminé esta. Ahora en la siguiente voy a tomar el primer piquito, es este, así, aprieto, hago 2 cadenas y termino de hacer el piquito con este deslizado. Voy a montar mi gancho y en el siguiente espacio yo voy a hacer mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Hago 2 cadenas y tomo el siguiente piquito que sigue aquí de esta media luna, aquí, ingreso mi gancho y hago un deslizado, ¿sí? Aprieto, hago 2 cadenas y termino de hacer ese piquito aquí, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio también hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, 2 cadenas y en el siguiente piquito voy a continuar uniendo aquí en el pico que sigue, que es este, ¿sí? Aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Aprieto, hago 2 cadenas y
termino de hacer el piquito aquí. Ahí está. Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. Y voy a hacer 2 cadenas y ahora me paso a la otra media luna donde tengo mis 3 piquitos siguientes y en el primero ingreso mi gancho, ¿sí? Y hago mi deslizado aquí. Aprieto, hago 2 cadenas, 1, 2 y termino de hacer este piquito. Ahí está. Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. ¿Sí? 2 cadenas. Me paso al otro piquito disponible de aquí arriba, ingreso el gancho y hago aquí un deslizado. Aprieto, hago 2 cadenas y termino de hacer el piquito. Ahí está. Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenas y tomo el siguiente piquito que es este, ingreso mi gancho y hago un deslizado, ¿sí? 2 cadenas, 1, 2 y termino de hacer este piquito, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenas y ya terminé aquí mis 3 piquitos estos. Ahora me voy a la otra media luna que está aquí, en donde dejé mis 3 disponibles, y aquí en el primero ingreso el gancho, ¿sí? Y hago el deslizado aquí, 2 cadenas y termino de hacer ese piquito tomando una hebra de la cadena y una hebra del macizo y hago un deslizado, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2, 3. 2 cadenitas y me paso al otro piquito que sigue aquí, ingreso mi gancho y hago mi deslizado. Dos cadenitas y termino de hacer este piquito. Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2, 3, 2 cadenas y el piquito que sigue, ¿sí? Es este. Dos cadenitas y termino de hacer ese piquito. Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenas y ahora me paso a la otra media lunita que es esta de aquí, y aquí está el primer piquito. Aquí ingreso mi gancho y voy a hacer el deslizado, aprieto, hago 2 cadenas y termino de hacer este piquito, ¿sí? Monto y en el otro espacio yo voy a hacer mis 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenas y en el otro piquito ingreso mi gancho y hago
mi deslizado. Hago 2 cadenitas y termino de hacer ese piquito. Ahí está. Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y el piquito que sigue de aquí. Ahí está. Y deslizado, 2 cadenas y termino de hacer este piquito. ¿Sí? Monto y en el siguiente espacio y así le voy dando la vuelta. Hago mis 3 macizos. 1, 2, 3 macizos, 2 cadenas y el piquito que sigue de la media luna de la siguiente es este. Ingreso el gancho y hago un deslizado, ¿sí? 2 cadenas y termino de hacer este piquito, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3. Dos cadenitas y en el siguiente piquito aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado, 2 cadenas y termino el piquito aquí. Monto y en el otro espacio hago mis 3 macizos. 1, 2 y 3. Dos cadenas y el siguiente piquito de esta media luna aquí ingreso mi gancho, ¿sí? 2 cadenitas y termino el piquito, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y ahora me paso a la otra media luna aquí, el primer piquito aquí, ingreso el gancho, hago un deslizado, 2 cadenas y termino de formar ese piquito, ¿sí? Monto y en el otro espacio 3 macizos. 1, 2, 3. 2 cadenas y el siguiente piquito, el siguiente es aquí. Ingreso el gancho, hago un deslizado, 2 cadenas y termino ese piquito así. Monto y en el otro espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y el piquito que sigue es deslizado, 2 cadenas y termino mi piquito, ¿sí? Monto y en el otro espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y me paso a la otra media lunita donde voy a agarrar este primer piquito aquí y hago mi deslizado. Continúo con 2 cadenas y termino ese piquito. Monto y en el otro espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenas, ¿sí? Y el piquito que sigue es deslizado, 2 cadenas y termino este piquito así. Monto y en el otro espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y el siguiente piquito aquí
es este, ingreso mi gancho y hago mi deslizado, 2 cadenas y termino este piquito, ¿sí? Y ya en el siguiente espacio yo ya no voy a hacer macizos porque ya están aquí, ya llegué al final de la vuelta. Entonces aquí nada más voy a contar las 3 primeras cadenas que hice para esta vuelta, esta tercera vuelta del granny redondo, contaron como el primer macizo. Entonces aquí voy a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena yo voy a ingresar el gancho, ¿sí? Voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta, una cadenita, aprieto y voy a cortar esta hebra porque ya terminé de unir esta ruedita o este granny redondo. Ya nada más aquí voy a hacer mis nuditos y ya saben que después de un nudito voy a hacer otro nudito u otros 2 para que queden como refuerzo y no se desteja este trabajo, ¿sí? Así. Y cortamos el sobrante, ¿sí? Ahí está. Y con eso miren, esta ya quedó unida, aquí está, es esta, la que acabo de decirles cómo vamos a unirla, es esta, ¿sí? Este granny o este círculo redondo, en su tercera vuelta, que es la última, es cuando se hacen las uniones en los piquitos que quedaron pendientes por unir y que son 3 de cada media luna. Estas son las medias lunitas y cada una tiene 3 piquitos, ¿sí? Entonces aquí, después de realizar, de ir haciendo los macizos, cada 3 macizos se va a hacer la unión del piquito con la lunita que corresponde, ¿sí? Y cada lunita se une con 3 piquitos, miren, 3, en la siguiente, esta media lunita, 3, la siguiente media lunita, 3, la siguiente 3, la siguiente 3, la siguiente 3 y la siguiente 3. Así es como les debe de quedar y para poderlo unir. No quieran unir nada más 2 o que sean más que quieran unir 4, no. Para unir estos círculos a la prenda que se está tejiendo, que en este caso es el vestido, se van a unir 3 de cada media lunita, ¿sí? Es así como les debe de quedar. Si no les queda así y si no les lo están haciendo de esta forma, es que algo están haciendo mal y van a tener que repetir los videos para poder ver en dónde se están equivocando o por qué no están haciendo bien la cuenta de que cada 3 macizos hay que hacer las cadenas para unir con los piquitos de las medias lunas que ya están aquí, se quedaron disponibles 3, ¿sí? En cada espacio que nosotros tenemos entre las uniones de las carpetas grandes van a quedar estos espacios para poderlos rellenar con estos círculos, ¿sí? Redondos. Obviamente, un círculo es redondo, ¿no? Me refiero al granny redondo, ¿sí? Esto, por ejemplo, es por la parte de la espalda, ¿no? Sí, es la parte de la espalda. Por la parte de adelante, ¿sí? El delantero, igual, miren, aquí está el espacio, donde también se va a hacer lo mismo. Aquí se va a tejer otro granny redondo u otro círculo igual a y también miren, en queda 1, 2, 3 de esta media luna, 1, 2, 3 de esta media luna, 3 de esta, 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3 y en esta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, ¿sí? Entonces van a quedar estas, ya están listas, ¿sí? Por eso les dije que cuando ustedes hicieran sus carpetas grandes y que llegaran a este punto, tienen que contar que les debe de quedar en cada media luna 7, ¿sí? Porque van a dejar libres 3 y los otros 4 van a quedar unidos entre las carpetas grandes. Y los 3 que quedan pendientes son los que van en donde se hacen las uniones con el granny, con este granny redondo, ¿sí? Entonces, este espacio de aquí
ya está listo para poder hacer aquí otro granny como este, ¿sí? ¿Sí? O como el que acabo de unir, que es este de la parte de atrás, ¿no? ¿Sí? Y no solamente por estos espacios que quedan entre las carpetas, tanto de la espalda como del el delantero. Esta hebra, voy a cortar. Sino que también hay que hacerlo por las partes de los costados, ¿sí? Aquí, en el costado, miren, por ejemplo, en este donde ya lo hice, aquí, también aquí va a quedar otro granny, igual con las mismas cantidades, se debe de unir, ¿sí? Y también va a quedar aquí cerrado, ¿sí? Igual aquí, en este espacio también yo tengo que hacer mi unión de este lado para que quede mi granny también aquí en la parte de este otro costado, ¿sí? Y así es como se van rellenando esos huecos que quedan entre las carpetas, entre las uniones de las carpetas grandes, van a quedar siempre estos huecos. Entonces se rellenan con este círculo. Aquí me hace falta poner otro círculo y en la parte lateral de este lado me hace falta poner otro círculo, ¿sí? Entonces así es como se van a hacer las uniones. Más abajo, ¿sí? Ya estamos por la parte de abajo, también se van a tejer tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás, tanto en espalda como delantero, se van a unir otra fila de 3 hacia abajo, ¿sí? De 3 carpetas, 1, 2 y 3. Entonces aquí abajo hay que unir una, aquí 2 y en el otro 3, ¿sí? Nada más que en esta, a partir de esta, ya no se van a unir los laterales, como se vinieron uniendo en la parte de arriba, miren, ¿sí? En los que siguen, en las otras dos, dos filas más de 3 hacia abajo, ya no se van a unir en los laterales, va a quedar ahí abierto, ¿sí? Porque una vez que se terminen de unir todas las carpetas, tanto las grandes como las circulares pequeñas estas, ¿sí? Cuando ya se terminen, entonces se va a trabajar los costados con la puntada de filet tal y como está en la fotografía o la imagen de este vestido. Entonces por eso a partir de aquí que ya quedó cerrado, aquí en este sí ya quedó cerrado los laterales, ¿sí? Tanto de un lado como del otro, entonces ya hacia abajo se va a tejer. Para la parte del cuerpo se va a seguir tejiendo a lo largo 3 carpetas más en forma horizontal y después de eso otras 3 carpetas más en forma horizontal, y una vez que ya están unidas se van a rellenar los huecos que queden igual que arriba, ¿sí? Con los circulitos o los grannies redondos, ¿sí? Entonces todavía después de estos 3, 1, 2, 3 carpetas, hacia abajo se van a tejer otra fila en horizontal de 3 carpetas sin unir los laterales, nada más, ¿sí? Y después de eso otro en línea horizontal igual, otras 3 también sin unir los costados o los laterales. Entonces así es como vamos a ir uniendo en esta parte donde quedan los huecos. Hay que ir uniendo para que vaya quedando cerrado, ¿sí? Ahora, por la parte de arriba, a donde está el hombro, ¿sí? Aquí, este es el hombro, ¿sí? Aquí está, este es un hombro, ¿sí? Entonces aquí, en esta parte, les voy a indicar que por la parte de donde está aquí hay un hombro, ¿sí? Ahí está, este es un hombro. Entonces en esta parte de aquí que también queda
de esta forma, así, ¿sí? Queda este hueco. Lo vamos a unir también con un, así igual que el círculo, pero nada más la mitad. Entonces en este video lo vamos a ver. Aquí voy a iniciar igual que se inicia el círculo anterior, ¿sí? Aquí voy a hacer mi nudo de inicio y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenas, ¿sí? Y en la segunda cadenita aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado para formar este circulito, ¿sí? Y voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto, y dentro del círculo yo voy a tejer un macizo más y ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 macizos aquí, ¿sí? En lugar de hacerlo completo, lo que estoy haciendo aquí es hacer un círculo a la mitad, ¿sí? Porque es lo que va a quedar en esta parte. Nada más va a quedar la mitad, ¿sí? Aquí. Entonces, el círculo completo, para poder rellenar los huecos entre las carpetas, tiene 24 macizos. Entonces, en este nada más se van a trabajar la mitad, que son 12. Ya tengo en esta parte 12, ¿sí? Y ahora, en lugar de tejer de forma circular, aquí ya hice mis 12 macizos dentro del circulito. Ahora le voy a dar la vuelta al tejido y aquí mismo yo voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas que hacen un primer macizo. Una cadena de separación, monto, y en el siguiente punto aquí yo voy a hacer un macizo, una cadena, y en el siguiente punto un macizo, una cadena, y en el siguiente punto un macizo, una cadena, 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 y en el siguiente punto un macizo, una cadena, en el siguiente punto un macizo, una cadena, en el siguiente punto un macizo. Ya se me atoró el hilo. Un macizo, una cadena, un macizo. Igual tienen que ser 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 macizos. Ahí están, ¿sí? Nada más que este número 12 aquí, que quede sobre el macizo de abajo, que es este. Así. ¿Sí? Para que se vea así, que quede así nada más a la mitad de ese círculo, ¿sí? Después de esta segunda vuelta, yo le voy a dar vuelta a mi tejido, ¿sí? Y aquí voy a levantar, aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto, y dentro de este espacio yo voy a hacer 2 macizos, ¿sí? Así. Y hago 1, 2 cadenas, ¿sí? Y ojo, aquí, entonces quedamos que este es el hombro, este es uno de los hombros,
¿sí? Que queda así la carpeta doblada a la mitad. Este es uno de los hombros y en este espacio que está aquí, este hueco que se ve aquí, bueno, en esta parte que se ve así como ondulada, aquí es a donde, aquí en esta media luna que está aquí, yo voy a dejar pasar 4 macizos, 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto aquí voy a ingresar mi gancho. Aquí. Voy a ingresar mi gancho aquí. No se vio que los conté, ¿verdad? Miren, aquí está el hueco, ¿sí? En esta media luna que está aquí, de esta parte de, este es el hombro, en esta parte que queda aquí como es, en este ondulado de esta parte, aquí está esta media luna, ¿sí? Y voy a, como hay 7 piquitos en cada media luna, aquí voy a dejar pasar 1, 2, 3, 4 sin hacer. Y en el quinto, aquí en este, es a donde voy a ingresar el gancho y voy a hacer el deslizado aquí. Ahí está. Hago 2 cadenitas y voy a terminar de hacer este piquito. Monto y en el siguiente espacio voy a hacer mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Hago 2 cadenitas, ¿sí? Y en el siguiente piquito aquí de este, ingreso mi gancho y voy a hacer el deslizado. ¿Sí? Aprieto, hago 2 cadenas y termino de hacer este piquito. ¿Sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenas y el siguiente piquito que sigue aquí, ingreso mi gancho y hago un deslizado. ¿Sí? 2 cadenas y termino de hacer este piquito. Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenitas, ¿sí? Y ya terminé de unir estos 3 piquitos de esta media luna, ¿sí? Ahora me voy a pasar a la siguiente media luna, que es esta, ¿sí? Y en el primer piquito voy a ingresar el gancho y voy a hacer ahí mi deslizado. Aprieto, hago 2 cadenas y termino de formar el piquito. ¿Sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2, 3. 2 cadenitas y en el siguiente piquito aquí ingreso mi gancho y hago un deslizado, ¿sí? 2 cadenitas y termino de hacer ese piquito. Ahí está. Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenitas y en el siguiente piquito este ingreso mi gancho y hago el deslizado. 2 cadenitas y termino de hacer este piquito. Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3 y hago 2 cadenitas, ¿sí? Y aquí ahora me paso a esta media lunita que sigue, que ya terminé estos 3 también de esta media luna. Ahora en esta ingreso mi gancho en este, ¿sí? Y hago el deslizado, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenitas, 1, 2 y termino este piquito. Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenitas y en el siguiente piquito este ingreso mi gancho y hago el deslizado. 2 cadenas y termino el piquito. Monto y en el otro espacio mis 3 macizos, 1, 2
y 3, 2 cadenas, y en el siguiente piquito aquí ingreso el gancho, deslizado, 2 cadenas, y termino de hacer ese piquito. Ahí está, monto y en el otro espacio hago 1, 2, 3 macizos, ¿sí? Y miren, así va quedando, ¿sí? 2 cadenas, y ahora me paso a la otra media lunita. Ya quedaron unidos aquí 3, 1, 2, 3. Ahora en la otra media lunita que está aquí, en la de arriba, ingreso el gancho y hago un deslizado, hago 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenas, y aquí hago un deslizado, monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, 2 cadenas, y en el siguiente piquito aquí ingreso mi gancho, un deslizado, 2 cadenas, y termino de formar mi piquito, ¿sí? Monto y aquí sobre este macizo sobre este mismo aquí voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3, 2 cadenitas, y el tercer piquito hago un deslizado, 2 cadenas, y termino mi piquito, ¿sí? Ahí está. Y con eso yo ya hice esta media lunita, porque digo media luna, porque es el círculo con el que se rellenan entre las carpetas grandes que les acabo de mostrar cómo se rellenan, ¿sí? Cómo se unen. Entonces aquí en esta parte nada más va a ser la mitad de ese círculo o de ese granny redondo. Entonces aquí ya voy a cortar mi hebra, ¿sí? Y voy a anudar aquí, porque ya terminé de unirlo. Aquí cabe otro nudo. Ahí está. ¿Sí? Esto que yo acabo de hacer aquí en esta parte de donde está el hombro que les acabo de mencionar, este es el hombro, ¿sí? Lo que yo hice aquí fue poner este medio círculo, ¿sí? Aquí, para que quede así de esta parte, donde está el hombro, de este lado, de aquí sale el brazo, entonces va a quedar así. Lo que hice aquí es lo mismo que se va a trabajar del otro lado. Este es el frente, ¿sí? Entonces ahora por la espalda se debe de trabajar también en esta parte ondulada que se ve aquí. Se debe de hacer lo mismo, otra media lunita aquí, ¿sí? Y una vez que ya esté de este lado, pues entonces obviamente del otro lado, en el otro hombro igual, aquí está el otro hombro, y en la parte de aquí de que se ve esta onda, ¿sí? Aquí es a donde va a quedar la media luna, que les acabo de mostrar cómo se hace y cómo se va uniendo, tanto del lado de enfrente como del lado de la espalda va a ir otra media luna aquí, ¿sí? Y va a quedar como en este caso quedó de este lado, aquí. Ahí está. Y así es como se va a trabajar en la parte de arriba, en los hombros, es más bien donde sale el brazo, ¿no? Así, ¿sí?
Y así. Bueno, entonces ya les mencioné cómo rellenar estos huecos entre las carpetas grandes. En el lateral también va a quedar otro hueco y también se rellena con un círculo completo. Y en la parte de los hombros, de este lado, ¿sí? Por donde sale el brazo, aquí va a quedar esta media luna que les acabo de mostrar cómo se hace y cómo se une, tanto del lado del frente como de la espalda, y del otro lado, en el otro hombro, igual, ¿sí? Y con eso vamos avanzando. Y hacia abajo, obviamente, les repito, debe de quedar otra fila vertical de 3 carpetas hacia abajo, sin unir, ojo, sin unir esas esas 2 filas que siguen de 3 carpetas en horizontal. Van a ir sin unir en los costados como este, que sí se unió aquí, ¿sí? No va a ir sin uniones en los costados, ¿sí? Y entonces cuando ya tengamos avanzado toda esa parte que les acabo de decir cómo se va a trabajar, vamos a continuar entonces con los siguientes videos ya para ver cómo se hace en los laterales la puntada de filet. Más que nada esa puntada de filet en el vestido, así como está en la fotografía, es para darle caída y darle amplitud al vestido en la parte de abajo. Pero ya lo vamos a ir viendo en los siguientes videos. Ya estamos por finalizar, aunque no lo crean, este vestido no está tan laborioso. Nada más es cuestión de poner, como siempre les digo, atención para que no se equivoquen y les quede exactamente igual que la imagen y no tengan ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a continuar con más videos con la explicación de este proyecto.